Horacio Medrano, educador, está aquí esta segunda vez que tú estás aquí, sí, Horacio, señor. ¿Verdad? Sí, ya como director del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, uno de los grandes aportes que ha hecho el presidente Danilo Medina a la República Dominicana. Nosotros teníamos alrededor de un millón y algo de analfabetos. En estos 5 años tenemos más de medio millón de personas que ya han egresado prácticamente del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo, alfabetizados. Y lo que es más interesante, como ustedes recuerdan, el pasado viernes estuvo aquí doña Miriam Camilo y estuvo un equipo de esa área de la educación de adultos, explicando que ahora de lo que se trata es de la educación continuada o continua, es decir, la posibilidad que tiene un alfabetizado o una alfabetizada de seguir su educación. Y no solamente eso, sino que Horacio viene a explicarnos también algunos detalles más que se van agregando, se va enriqueciendo, ¿no? Con los que se va enriqueciendo este Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo. Tan pronto recibamos a Kenia, que ya llegó por fin, estaba de vacaciones, nos la mandaron los Pereyó de Indubán Industrias Vanilejas y del Café Santo Domingo, nos han enviado a Kenia ya, vaya para allá a cumplir su trabajo, que es ponernos a disfrutar el Café Santo Domingo bien temprano en la mañana, ¿verdad? Gracias Kenia y gracias a Indubán. Y ahora sí podemos arrancar, ¿verdad, Horacio? Tan pronto brindemos a la salud del pueblo dominicano y por un 2018 próspero, que lo será. Será un 2018 mucho mejor todavía que el 2017, porque de aquí es para la gloria que vamos, como dice la gente, ¿verdad? Cuéntanos cómo es que va el Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo, ¿no? Y cuáles son las metas para el 2018 también, porque es interesante saber cómo van a ir evolucionando estas cosas. Gracias, bienvenido, Horacio. Gracias, Ramón. Buenos días a ti, buenos días a todos los amigos televidentes de su espacio Ojalá. Claro. Ojalá que este sea un año de grandes realizaciones para el pueblo dominicano, mucha salud, mucho éxito, mucho bienestar. Y precisamente de ese bienestar social queremos compartir algunas buenas nuevas con el pueblo dominicano a través de esta ventana de opinión que es el programa Ojalá. El pasado sábado estuvimos celebrando el Día Nacional de la Alfabetización. Recordarle a los amigos televidentes que el día 13 de enero de cada año es Día Nacional de la Alfabetización en conmemoración del natalicio del prócer José Gabriel García, quien nació un 13 de enero de 1834. José Gabriel García es el padre de la historiografía dominicana, ¿verdad? El primer gran historiador dominicano. Pero además de sus aportes como historiador y como periodista, columnista de importantes medios del siglo XIX, José Gabriel García fue el primer dominicano que se ocupó del tema de la alfabetización. Y en 1894 produjo un texto, El Lector Dominicano, se llamaba el texto, que era una guía de alfabetización de personas adultas. Así es. Entonces, 124 años después, el Día Nacional de la Alfabetización nos encuentra con la tasa más baja de analfabetismo que ha tenido la sociedad dominicana en toda su historia. Nosotros tenemos hoy en día alrededor de un 7% de tasa de analfabetismo, lo que significa 7 de cada 100. Exacto. Ese número en algún momento fue bastante alto, ha sido una conquista gradual de la sociedad dominicana, numerosos esfuerzos desde aquel de José Gabriel García en 1894 hasta la fecha se han ido llevando a cabo y cada uno ha producido resultados en su momento. Quisqueya Aprende Contigo es el colofón a ese conjunto de esfuerzos nacionales y ciertamente ha logrado unos resultados impresionantes porque del año 2012 a la fecha
la tasa se ha reducido en un 50%, o sea, de un 14% que teníamos en el año 2012, estamos en un 7%. Lo que significa... Y contando. La reducción. Lo que significa una evolución sin precedentes en un periodo tan corto. Exacto. De hecho, ya en el año 2017 empezamos a celebrar junto con algunos municipios el hito de haberse colocado por debajo de la tasa de un 5%. Estuvimos celebrando con el municipio de La Romana, el municipio de San Pedro de Macorís, Pedro Brán, Puñal, en Santiago de los Caballeros. Aquí en la capital. Aquí en Santo Domingo tenemos a Santo Domingo Este, tenemos a Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, propiamente dicho. Son, entre otros, son territorios que ya tienen una tasa, conforme a la ONE, una tasa de analfabetismo local inferior al 5%. Y territorios libres de analfabetismo. Territorios libres de analfabetismo. Sí. Y actualmente, con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, se está celebrando una encuesta municipal de analfabetismo en algunos municipios que, conforme a nuestros registros, ya están por debajo de un 5% también. Tal es el caso, para citar algunos, de Villa Montellano en Puerto Plata, de Jaquimeyes en Barahona, de Hostos en la provincia de Duarte, entre otros municipios donde se está haciendo ya una medición, porque esto es con medición, con encuesta, sí, no es que se le ocurre a nadie, no, que es científico. Y validado por la Oficina Nacional de Estadísticas. Exacto. Entonces, nos encontró el 13 de enero en el mejor momento que ha tenido el tema de la alfabetización de adultos en la República Dominicana. ¿Por qué es importante esa cifra del 5% o menos, del 5% de analfabetismo? ¿Por qué se la toma como un elemento definitorio? Bueno, es un referente. Un referente. Realmente. ¿Establecido por quién? Los organismos... Creo que es la UNESCO. La UNESCO no establece exactamente una tasa específica. Son los gobiernos los que se ponen de acuerdo alrededor de un índice, de un indicador. Que es más o menos mundial. Que es más o menos mundial. Sí, hay países, desde luego, que, por ejemplo, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, se maneja con un 3%, porque en tema de restitución de derechos, que es de lo que se trata la alfabetización de adultos, más que una tasa, que un número, lo que se procura es un cambio, una transformación en la vida de cada ciudadano. O sea, cada ciudadano cuenta. Por eso, aunque les refería una lista de municipios que han logrado colocarse debajo de un 5%, nosotros seguimos trabajando en esos municipios, porque mientras haya una persona dispuesta a aprender, nosotros estamos dispuestos a facilitar los medios para que ese aprendizaje se convierta en realidad. Y por eso, como usted decía, la directora Miriam Camilo de la Dirección de Adultos del MINER explicaba el tema de la continuidad educativa, porque el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, no se limita, desde su concepción, no se limitó al tema de la alfabetización, sino que es solo el primer objetivo de 5 grandes objetivos que se concibieron como parte de un mismo conjunto. O sea, la persona tiene derecho a aprender a leer y a escribir, pero luego que aprende a leer y a escribir, tiene derecho a retomar, a que el Estado le garantice el ejercicio de su derecho fundamental a la educación. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de la educación de adultos, del Ministerio de Educación, a través también de la capacitación técnica laboral, y por eso tenemos acuerdo con el Ministerio de Educación mismo, a través de las escuelas laborales, como la Concepción Bona, que tenemos aquí al lado,
las escuelas vocacionales del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que también han estado a la disposición del público en general, las escuelas los centros operativos del sistema del Infotep y otras organizaciones que también prestan capacitación laboral, técnica laboral, que también han estado a la disposición de Quisqueya Aprende Contigo. Queremos transformar vidas. Una persona que en 2012 no sabía leer y escribir, que hoy sabe leer y escribir, que hoy está en prepara, cursando el 5º grado, el 6º grado, el 4º grado, el equivalente, porque se usa otra nomenclatura, sí. no es el mismo sistema de los niños y niñas, pero un equivalente para que las personas, los televidentes entiendan. Y además de eso ha tenido la oportunidad de capacitarse en una técnica laboral que le va a permitir insertarse en otras condiciones al mercado laboral. Pues estamos hablando de un cambio, de una transformación de vida. Y esa transformación es lo que procura Quisqueya Aprende Contigo. Restitución de derechos, tú decías. Explícales un poco a la gente qué es lo que quiere decir ese concepto. Porque hablamos de que son derechos, etcétera, pero cuando a la gente se le habla de estas cosas es probable que no le quede muy claro, porque está bien, yo no sabía leer y escribir, pero yo no sabía que eso era un derecho mío, por ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda cuál es la magnitud de este programa. Ese es un enfoque importantísimo de programas como Quisqueya Aprende Contigo, que forma parte de una estrategia que se llama Quisqueya Sin Miseria y que incluye el programa Quisqueya Empieza Contigo, que es el programa insignia a través del cual se trabajan las estancias infantiles a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Está también el programa Quisqueya Digna, que es el plan de superación de la pobreza extrema y la exclusión social, y está Quisqueya Aprende Contigo, y ahora está Dominicana Limpia también. ¿Qué particularidad tiene el enfoque con el que fueron diseñadas estas políticas públicas? Precisamente la restitución de derechos. ¿Y qué significa restitución de derechos? Significa que nuestra Constitución establece que el Estado dominicano es un Estado social y democrático de derechos y que es un Estado que es garante de el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de sus ciudadanos, de sus habitantes. ¿Y qué significa ser garante? Cuando usted tiene, por ejemplo, en una casa de alquiler, usted tiene un garante, un fiador. Si usted no paga, el fiador paga. Si usted toma un préstamo y usted tiene un fiador, un garante, si usted no cumple con ese préstamo, el fiador tiene que hacerse responsable. Pues el Estado es el responsable de que todas las personas que habitan este territorio puedan disfrutar de los derechos fundamentales inherentes a toda persona humana. Y uno de esos derechos es el derecho a la educación. O sea, cuando hablamos de una persona que llega a su edad adulta en condiciones de analfabetismo, estamos hablando de un Estado que le falló a esa persona. Y estamos en un momento en el que ese Estado ha reflexionado sobre sí mismo y ha dicho, no, pero yo soy el garante de que ese ciudadano, de que esa ciudadana ejerza su derecho a la educación. Y por eso el gobierno dominicano ha invertido los fondos que ha invertido, el 4% en educación, una conquista de toda nuestra sociedad, y ha invertido ese dinero en restituir ese derecho. Dicen los pensadores del tema de los derechos fundamentales que los derechos se piensan en primera persona. Es decir, cuando usted hace el ejercicio de qué significa vivir sin el ejercicio de un derecho, para aquellas personas que todo lo cuantifican y a todo le ponen un presupuesto y cuestionan que se invierta X cantidad de recursos en un programa como este, por ejemplo, pero
¿qué pensarías tú si el analfabeto fueras tú? ¿Cuánto vale tu derecho a la educación? Entonces, eso que vale para ti, tu derecho a la educación, eso que quizás tu familia ha invertido para que tú tengas las capacidades que tienes hoy día, eso también lo merecen cada una de las personas que en su momento no tuvo la oportunidad y no tuvo un Estado que los respaldó. Claro. Porque hay un dato importante, Horacio, y es el papel que tiene la educación en el combate de la pobreza. Ese papel. Efectivamente, o sea, la pobreza es multidimensional. La pobreza no se mide exclusivamente por la falta de recursos, la falta de dinero. Hay un conjunto de factores que hacen que un individuo sea considerado pobre y viva en condiciones de pobreza. Y la educación, la falta de educación, es al mismo tiempo una causa y una consecuencia de la pobreza. Entonces, la inversión social que hace un Estado en restituir el derecho a la educación es una inversión que va en dos direcciones. Primero, en la restitución en sí misma, porque el hecho de, como decía, es un asunto de derecho. Ese ciudadano o ciudadana tiene derecho a recibir una educación. Pero además de tener ese derecho y de recibir el ejercicio de ese derecho, eso que recibe también es un elemento, un insumo absolutamente necesario para que esa persona pueda desarrollarse social y económicamente. No es lo mismo una persona analfabeta que una persona que sabe leer y escribir, que a través de la continuidad educativa está desarrollando más su intelecto. Evidentemente va a ser un ciudadano distinto, que va a cumplir con las normas. A veces decimos, pero que la gente tira la basura y hay un letrero que dice no basura. Usted no sabe si la persona sabe leer. Empecemos por ahí. Entonces, el tema de, por ejemplo, del dengue, se reparten miles de volantes dándote instrucciones de cómo se debe manejar el tema de el agua, de los depósitos de agua, de los cacharros, pero todos partimos del supuesto de que todo el que recibe un volante de eso lo sabe leer. Incluso los hermanos en la fe que entregan los volantitos en las calles parten del supuesto que todo el que está recibiendo ese volante sabe leerlo. Entonces, leer es un insumo absolutamente necesario para que podamos desarrollarnos como sociedad. Un elemento determinante en la lucha contra la pobreza. Por Así lo tanto, es. el Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo, plan de alfabetización, por lo tanto, una importante inversión en la lucha contra la pobreza. Hay que verlo de esa manera también. El más pobre de todos los seres humanos es el que, además de ser pobre, es analfabeto. Así es. Es el más pobre de todos, es. probablemente, ¿no? Metas del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo, metas de alfabetización para este año que acaba de comenzar, el 2018. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros entendemos que están dadas las condiciones para que en este año 2018 la República Dominicana pueda superar esa barrera del 5% en su tasa de analfabetismo. Es decir, rebajarlo todavía más, exacto, ese 5%. Exactamente. A la fecha, como usted señalaba hace un momento, 532,000 personas han sido alfabetizadas desde el inicio del plan Quisqueya Aprende Contigo. El año pasado fue un año muy productivo, luego de haber tenido un año 2016 en el que la dinámica electoral, al ser un año electoral en la República Dominicana, todavía los procesos políticos afectan la dinámica social, y Quisqueya Aprende Contigo, aunque es impulsado desde el gobierno, no es una iniciativa del gobierno exclusivamente, es una iniciativa de la sociedad dominicana. O sea, Quisqueya Aprende Contigo
participan los líderes religiosos, los líderes sociales, los gremialistas, los políticos, incluso los políticos de oposición, porque todos los alcaldes son los presidentes de las juntas municipales de alfabetización, los senadores de la República, los diputados de todos los partidos. O sea, Quisqueya Aprende Contigo ha sido la demostración, Ramón, de que la sociedad dominicana, cuando se pone de acuerdo en alcanzar un objetivo, lo logra. Porque ha sido un concierto de voluntades el que se ha unido. Pero en el año 2016, como esas voluntades estaban compitiendo por otros propósitos, pues se afectó bastante la dinámica del plan. En el 17 logramos retomar el ritmo, de acuerdo a las estadísticas nuestras, logramos registrar alrededor de 132,000 personas en núcleos de aprendizaje. De esas 132,000 personas estuvieron organizadas en unos 19,000 núcleos que se conformaron. De esos que se conformaron, en 2017 iniciaron operaciones, funcionaron 12,066 núcleos, con alrededor de 80,000 participantes. Al término del año ya habían concluido su trabajo unos 3,629 núcleos, en los cuales 17,055 personas fueron alfabetizadas. Los otros núcleos, muchos de ellos ya han concluido, pero una cosa es el momento en el que el núcleo concluye y otra cosa es el momento en el que hacemos el cierre, porque se evalúa, se toman los registros del núcleo, se determina del grupo quienes lograron el aprendizaje básico y quienes todavía no han logrado ese aprendizaje básico, para que esos tengan oportunidad entonces de pasar a otro núcleo donde complementen y se alfabeticen. Porque nosotros no gestionamos, Quisqueya Aprende Contigo, sobre la base de lograr un número, sino, como te digo, que la gente realmente aprenda y quede en condiciones de ir a la continuidad. Muy destacable en 2017 la tasa de retención de los participantes en los núcleos. O sea, el porcentaje de participantes que entró al núcleo, llegó hasta el final del núcleo y aprendió. Ese porcentaje lo llevamos en el 2017 a un 65%. Ese porcentaje en la primera fase del plan fue mucho más bajito. Andaba entre un 40%, más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de la gente que va, se inscribe, llega a un punto, y se retira. Porque se muda. Exactamente. Estamos hablando, cuando decimos el 65% se queda, claro, y aprende, estamos diciendo que un 35% se va. Antes, un 40% se quedaba y un 60% se iba. ¿Cuál es la diferencia? Que en este año 2017, por una iniciativa del licenciado Domingo Contreras, que es el director general de programas especiales de la presidencia, Domingo Contreras fue en el periodo 1996-2000 director de promoción de la juventud y también fue, anterior a eso, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Entonces, una persona que tiene muy claro el tema, el rol de la juventud, el rol de los estudiantes, la capacidad que tiene la sociedad dominicana en esa fuerza motriz que son los jóvenes y los jóvenes estudiantes, y a él se le ocurrió que los alfabetizadores de los núcleos debían ser fundamentalmente los estudiantes de pedagogía. Porque en la primera fase nosotros tuvimos muchos ciudadanos, muchos buenos dominicanos que se sumaron a Quisqueya Aprende Contigo, pero que nunca habían dado clase, no conocían la técnica docente, no manejaban técnicas de pedagogía. Entonces, desde luego, se les daba una capacitación de 24 horas presenciales y luego 24 horas no presenciales
a todos esos ciudadanos, pero el resultado no siempre era el mismo. No todo el que sabe algo sabe enseñar eso que sabe. Y en esa dinámica mucha gente entraba al núcleo y se iba porque el adulto en condiciones de analfabetismo es muy sensible. Y cualquier comentario puede ser tomado por cualquier él detalle como un factor de exclusión y se va, se recoge y se va. Pues con la inserción de los estudiantes de pedagogía, nosotros logramos un gran impulso en la calidad del trabajo en núcleos. Porque es un joven que además de tener la voluntad de ayudar, también tiene la capacidad técnica. Y la vocación. Y tiene la vocación. Sí. Entonces, combinando esos elementos, tenemos un alfabetizador que tiene unas condiciones, unos recursos que le permiten, y así lo demuestran las estadísticas, conservar a ese participante hasta el final y que ese participante aprenda lo que debe aprender en el núcleo para que luego pueda pasar a la continuidad educativa. Yo creo que ese fue el sello distintivo del año 2017 y desde luego la cantidad de personas que logramos reclutar. Entramos al 2018 con el siguiente escenario. Conforme a la ENOGAR 2015, nosotros teníamos una tasa del 7.5%. Encuesta de hogar y familia. De hogar y familia. En hogar. Exactamente. ¿Qué significa ese porcentaje? Ese porcentaje representa 176.430 personas. Era la estimación estadística de lo que nos faltaba por alfabetizar a diciembre del 2016. Pero, como les acabo de referir, hay una tasa de deserción. Entonces, para lograr alfabetizar 176.000 con un factor de deserción del 35%, nosotros teníamos que buscar 238.452 personas. En el año 2017 logramos registrar 133.000 personas. Más del 50%. Más del 50%. Y entramos al 2018 con 104.523 personas por recuperar. O sea, por eso le decía mi entusiasmo de que el 13 de enero nos encuentra en una situación que nunca había tenido la República Dominicana. O sea, estamos hablando de términos numéricos de muy poco para alcanzar el objetivo estratégico, el objetivo nacional de un país libre de analfabetismo. Exacto, con una tasa pues aceptable de personas, porque siempre habrá algún grado en de todas las naciones. Todas las naciones. Hay una serie de condicionantes que generan que haya un porcentaje de la población analfabeta en todas las naciones. Pero que no es un porcentaje determinante. Exactamente. No lo es para los planes de desarrollo del país, Así etcétera, es. etcétera. Así es. Y además esa misma gente termina siendo después objeto también de superación por el contagio. Exacto. Por el contagio, ¿no?, que ve en los otros sectores. Se nos acaba el tiempo. ¿Con qué nos vamos entonces para el 2018? Nos vamos con que esta semana, en los días 18, 19 y 20, nosotros vamos a tener una gran jornada a nivel nacional de registro de personas que todavía no saben leer y escribir. Entonces, queremos en estos días hacer, como decíamos antes cuando jugábamos ya, una recogida en Foni 1. Y para eso nosotros necesitamos del apoyo de todas las personas. Nosotros tenemos, incorporando las nuevas tecnologías a las estrategias nuestras, tenemos un teléfono, un número de WhatsApp, que es el 829-213-5180. Déjame confirmar. 829
213-5180. Llamamos o mandamos un WhatsApp ahí. ¿Y mandamos, 213-5081. 5081. 5081. 829-213-5081. Si usted, amable televidente, conoce en su entorno familiar, personal, laboral, una persona que todavía no sabe leer y escribir, usted nos escribe a ese número de WhatsApp, 829-213-5081, que aparece en pantalla. Ahí está. Y un equipo de colaboradores nuestros va a tomar esos datos y con esos datos vamos a contactar a esa persona. Igualmente, ese esfuerzo lo estamos desarrollando de manera directa con los estudiantes de Prepara del Ministerio de Educación, lo estamos desarrollando con las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa ha instruido a todos los soldados de la República Dominicana a facilitarnos al menos una persona de su entorno familiar o social que no sepa leer y escribir. También tenemos el apoyo de la Iglesia Católica Dominicana a través de el Instituto de la Pastoral Comunitaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que nos está apoyando con unos enlaces diocesanos en las distintas diócesis del país. También están los hermanos evangélicos a través de la Universidad Nacional Evangélica, que nos está apoyando a encontrar a las personas que nos faltan, sobre todo en el Gran Santo Domingo, Villa Altagracia y Santiago, para la zona del Cibao. Y tenemos una gran cantidad de instituciones. El programa Prosoli también nos está apoyando, suministrándonos información, la Junta Central Electoral y un conjunto de cooperativas y entidades. Lo que queremos en definitiva es lograr la superación del analfabetismo. Es una misión país, es un plan país. Y en ese plan país, cada uno de ustedes es parte integrante del mismo y una pieza clave. Si conoces a alguien que no sabe leer y escribir, ayúdanos a que esa persona supere esa condición registrándolo en Quisqueya Aprende Contigo. Y ahí está el teléfono, 829-213-5081. Mande un WhatsApp o llame, porque puede llamar también, para que dé los datos de esa persona que usted conoce, que no sabe leer y escribir, que se resiste, que entiende que eso ya no lo necesita, porque total ha vivido su vida sin eso. Sin embargo, hay que ver la transformación que se opera en la gente, en las personas, tan pronto ya dice puedo leer y escribir. Es un descubrimiento, un descubrimiento. Y bueno, hay que darle el golpe final al analfabetismo en la República Dominicana, como ha dicho Horacio. Este fin de semana, 18, 19 y 20, estaremos haciendo una nueva batida contra el analfabetismo en la República Dominicana. Gracias a Horacio Medrano, director del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, de la DGPEP, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros compartiendo noticias tan importantes como esta. Seguimos en lucha contra el analfabetismo en la República Dominicana, en lucha por la restitución de un derecho fundamental de la gente, porque esa es la perspectiva del derecho. No se muevan de ahí, porque continuamos aquí en Ojalá. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza.